una valoración de lo que le ha parecido el partido. Sí, la verdad que el partido, pues bueno, creo que un poco parecido a la primera vuelta, ¿no? Muy disputado, muy físico, cada balón parecía que era el último, ¿no? Hemos tenido quizás el error principal ha sido en el primer gol, en el único gol que ha habido. Nos han superado por banda y luego nos han rematado a la contraria, ahí quizás no hemos estado acertados. Pero luego creo que el partido está un poco abierto por ambos equipos, ¿no? Nosotros en la primera parte hemos tenido la misma ocasión y bueno, y Tete le ha sacado, entre las piernas ha sacado el balón y se podía haber dado el empate, ¿no? Luego ya en la segunda parte creo que hemos intentado arriesgar más, buscar al Extremadura, no estar replegado y apretar un poco más arriba, ¿no? Pero yo creo que no ha habido acciones muy claras de poder ponernos empate en el resultado, ¿no? Y en líneas generales, pues bueno, dos equipos que con mucha intensidad, mucho trabajo, no permitiéndose jugar al fútbol, y eso creo que ha sido, en mi opinión, ha sido el partido, ¿no? Ha vencido, pues bueno, el que ha tenido la pegada, el que ha tenido la ocasión, por lo menos esa claridad de hacer el gol, ¿no? Y bueno, quizás algún remate mío pues ha podido haber subido el marcador, pero el fútbol es así y bueno, hoy ha ganado el Extremadura, que es el que ha hecho el gol. De todas formas, el marcaje ofensivo ya lo ha comentado usted. Es verdad que no ha habido esa opción de marcar, pero tampoco ha habido un títer ahí metido o cordiando. No, nosotros somos un equipo de robar ahí a la contra, tener espacio y tener velocidad, ¿no? Hoy, pues bueno, no ha habido ningún fallo defensivo del Extremadura, no ha habido errores, en las líneas han estado juntas, no ha habido posibilidades, ¿no? Todas las peinadas de Rafa pues no le hemos sacado fruto y ha hecho varias, y prácticamente en la segunda parte pues bueno, incluso hemos metido un delantero más con Cristo y luego con Chicote, pero las ocasiones cuando no tienes el balón y la circulación no es buena y no superas por banda, con pocos argumentos llegas arriba, ¿no? Y lo que sí ha habido es mucha pelea y bueno, un equipo no permitir que el otro jugara, ¿no? Y en este caso pues yo creo que la segunda parte ha sido así, ¿no? No tener errores, que el balón esté lo más lejano de mi portería, y así creo que hemos estado los dos equipos. Lo que sí creo que se han enfrentado todos los mejores equipos de la categoría y evidentemente van a estar ahí arriba por méritos propios, ¿no? Sí, yo creo que a lo largo ya de 34 jornadas que llevamos, el Extremadura y nosotros pues llevamos un número importante de jornadas, ¿no? Y estamos ahí por el trabajo, por los goles, por muchas circunstancias que se dan en la liga, ¿no? Todavía queda un tramo en el que faltan puntos por disputar, el margen mañana como quede Jerez y Don Benito, ¿no? Y ahí seguiremos peleando, ¿no? Tanto el Extremadura como Don Benito estarán pendientes de ver que el quinto falle y seguir compitiendo, ¿no? Pero creo que ha habido dos equipos que al menos físicamente han dado todo, ¿no? La calidad con el balón y demás pues quizás no se ha visto, ¿no? Pero lo que sí ha habido dos equipos con mucha disputa, con mucha entrega y mucho trabajo. Vale.